En la sala principal del viejo Palacio de Justicia en Oaxaca, el aire parecía denso, como si cada respiración pesara el doble. Los muros de cantera verde guardaban ecos de tantas historias de poder y abuso, y en ese día se sumaba una más. En medio de ese silencio incómodo, un hombre de campo, con la piel curtida por el sol y las manos marcadas por la tierra, alzó la voz contra la autoridad que lo despreciaba. Don Evaristo, campesino zapoteco, llevaba un sombrero de palma gastado y una dignidad que ni la pobreza ni el tiempo habían logrado quebrar. Frente a él, el juez Valentín Alarcón, de traje impecable y sonrisa cínica, lo miraba con superioridad. Evaristo, con el corazón palpitando, pronunció una frase que quedaría grabada en todos los presentes. «Suelte a mi hijo, y le juro que lo haré caminar». El juez soltó una carcajada seca, un eco burlón que resonó entre las bancas de madera. Esa risa no era solo una respuesta, era un recordatorio de quién tenía el poder, de quién dictaba las reglas en aquella sala. Los murmullos comenzaron a recorrer el lugar, algunos con miedo, otros con incredulidad. Antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas historias donde la dignidad enfrenta al poder y la justicia se pone a prueba en los rincones más profundos de nuestra tierra. Evaristo respiró hondo. Sus ojos oscuros, cargados de años de trabajo en los campos de maíz, no temblaban. Recordaba a su hijo Mateo, joven de apenas 20 años, con sueños sencillos y manos dispuestas a seguir la tradición de la milpa. Pero ahora Mateo estaba encerrado en una celda fría, acusado de un delito que jamás había cometido. El campesino sabía que no podía rendirse. No solo se trataba de su hijo, sino de la dignidad de toda una comunidad que llevaba décadas sufriendo, bajo las decisiones arbitrarias de hombres como el juez Alarcón. La lucha apenas comenzaba, aunque en ese instante todo parecía perdido. La sala olía a humedad y papeles viejos. Un rayo de luz se filtraba por los ventanales altos, iluminando la figura encorvada de Evaristo, que parecía insignificante frente al escritorio robusto del juez. Pero dentro de ese hombre se encendía un fuego que no había ardido nunca con tanta fuerza. «Mi hijo es inocente», dijo con voz firme, aunque el cansancio le pesaba en el pecho. «Usted lo sabe. Todos lo saben». El juez lo observó con una mezcla de burla y fastidio. Se reclinó en su silla, juntó las manos sobre el escritorio y respondió con un tono condescendiente. «La inocencia, campesino, no se mide con palabras, sino con pruebas, y usted no tiene ninguna». Ese fue el primer golpe que sintió Evaristo. No era solo una negación, era el anuncio de un camino lleno de obstáculos. El juez sabía que las pruebas habían sido manipuladas, que los testigos habían sido comprados, que todo estaba planeado para hacer de Mateo un culpable ejemplar. La impotencia recorría las venas de Evaristo, pero no se permitió derrumbarse. Pensó en su esposa, en la pequeña casa de adobe que los esperaba en el pueblo, en las fiestas patronales donde la música de banda llenaba el aire de alegría. Pensó en el sabor del mezcal compartido con los vecinos en las madrugadas frías. Pensó en todo lo que perdería si bajaba la cabeza. Un murmullo recorrió el salón. Algunos presentes evitaban mirar a Evaristo, temerosos de ser asociados con su desafío. Otros lo miraban con respeto silencioso. El juez volvió a reír, confiado en que ningún campesino podía hacer tambalear su poder. Pero en el corazón de Evaristo, la semilla de la resistencia ya había germinado. No sabía aún cómo, ni con quién, ni hasta dónde llegaría. Solo sabía que no se rendiría, porque un padre que lucha por su hijo nunca camina solo. Ese día, en la sala de justicia, comenzó una historia que pondría a prueba no solo a un hombre humilde, sino a toda una comunidad cansada de la opresión. Y mientras el eco de la risa del juez aún resonaba, Evaristo se prometió a sí mismo que esa sería la última vez que lo subestimaban. En el pequeño pueblo de San Miguel del Valle, al pie de las montañas que rodean los valles centrales de Oaxaca, la vida se regía por la tierra y las estaciones. Cada amanecer tenía el olor fresco del maíz recién cortado, el canto de los gallos
y el murmullo de las mujeres moliendo en el metate. Allí, en una casa humilde de adobe y techo de tejas, había crecido Mateo, hijo de don Evaristo. Mateo era conocido por todos como un joven trabajador, de mirada clara y sonrisa sincera. Lo veían cargar costales de maíz junto a su padre, ayudar en la fiesta patronal o tocar la guitarra en las tardes de domingo. Sus manos estaban hechas para sembrar, no para delinquir. Por eso, la noticia de su arresto cayó como un trueno en el pueblo. Mateo había sido acusado de participar en un robo con violencia en la capital. La versión oficial era absurda. Los vecinos sabían que esa misma noche, cuando ocurrió el supuesto delito, Mateo estaba en la cancha del pueblo jugando un partido de fútbol con sus amigos. Muchos lo vieron sudando, riendo, cayendo en el lodo bajo la lluvia ligera que había refrescado la tarde. Sin embargo, ninguna de esas voces fue tomada en cuenta en el expediente que firmó el juez Valentín Alarcón. Evaristo recordaba con claridad cómo se llevaron a su hijo. Los hombres de uniforme llegaron de madrugada, golpearon la puerta con violencia y no dieron tiempo de preguntar nada. Lo esposaron frente a su madre, que lloraba desconsolada, y frente a su hermana pequeña, que se abrazaba a las faldas de su madre como si así pudiera evitar que se lo llevaran. El eco de los gritos todavía lo perseguía en las noches silenciosas del campo. En el mercado del pueblo, donde las mujeres vendían mole, tlayudas y chapulines tostados, la gente comentaba en voz baja. Algunos decían que Mateo había tenido la mala suerte de ser el chivo expiatorio perfecto. Otros aseguraban que el juez tenía cuentas pendientes con Evaristo por no ceder sus tierras a un proyecto de construcción que favorecía a empresarios locales. El miedo comenzaba a crecer, porque todos sabían que enfrentarse al juez era como jugar con fuego. Una tarde, mientras Evaristo regresaba del campo con el machete colgado al cinturón y los pies cubiertos de polvo, se detuvo a observar su milpa. Las mazorcas ya asomaban doradas, listas para la cosecha. Pensó en cómo cada grano era fruto de paciencia y resistencia, igual que la vida de su familia. Y sin embargo, todo eso estaba amenazado por la injusticia de un hombre que se reía de su dolor. «No es justo», murmuró con los dientes apretados, «no es justo que se burlen de la vida de un inocente». Al llegar a su casa, su esposa lo esperaba con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Evaristo, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con la voz quebrada. «Mateo no aguanta en ese lugar, lo van a destruir». El campesino tomó sus manos y, aunque por dentro estaba lleno de miedo, intentó darle fuerza. «Lo vamos a sacar, Juana. No sé cómo todavía, pero no voy a dejar que lo entierren vivo en una celda». El peso de la injusticia no solo caía sobre Mateo, sino sobre toda la familia. La comunidad también empezaba a sentirlo. Algunos querían ayudar, pero al ver la burla con que el juez había tratado a Evaristo en la audiencia, decidieron alejarse. Nadie quería ser el siguiente en la lista negra de Valentín Alarcón. En la plaza, bajo la sombra de los ahuehuetes, los ancianos comentaban en zapoteco que nunca antes habían visto a un juez tan soberbio. Algunos lo comparaban con los caciques de antaño, que gobernaban con látigo y miedo. El silencio de los vecinos se convirtió en una carga más para Evaristo, que cada noche, mirando el cielo estrellado, se preguntaba cómo un hombre sencillo podía enfrentar a un sistema hecho para aplastarlo. El eco de la risa del juez aún retumbaba en sus oídos. Pero en el fondo, una voz le repetía que rendirse no era opción, porque si permitía que su hijo fuera destruido por una mentira, ningún otro joven del pueblo estaría a salvo. El sol caía con fuerza sobre los valles centrales cuando Evaristo decidió que no podía quedarse cruzado de brazos. El dolor de ver a Mateo tras las rejas se transformaba en una fuerza que lo empujaba a actuar. Con el sombrero bien calado y un morral al hombro, caminó por las calles empedradas de Oaxaca capital rumbo al Palacio de Justicia. No iba solo. A su lado lo acompañaban dos hombres del pueblo que estaban dispuestos a testificar, pues aquella noche del supuesto delito habían estado jugando fútbol junto a Mateo. Al llegar,
Los tres fueron recibidos con miradas de desdén por los funcionarios. El olor a papeles viejos y café recalentado impregnaba el pasillo donde decenas de personas esperaban ser escuchadas. Evaristo, acostumbrado al aire libre y al sonido de los pájaros, sentía que ese lugar lo ahogaba, pero se mantuvo firme. Frente al escritorio del secretario del juez, Evaristo habló con voz clara. «Venimos a presentar testigos. Ellos pueden probar que mi hijo no estaba en la ciudad cuando ocurrió el robo». El secretario, un hombre de corbata torcida y gesto aburrido, los observó de arriba abajo como si fueran estorbos. «Deje sus nombres y ya veremos», respondió con indiferencia. «No», replicó Evaristo golpeando la mesa con la mano áspera de campesino. «No es ya veremos. Ellos saben la verdad y quiero que el juez los escuche». El funcionario suspiró, se levantó y desapareció tras una puerta. Los minutos parecieron horas. Cuando finalmente regresó, lo hizo con una sonrisa que heló la sangre de los presentes. «El juez no recibirá a nadie. Dice que no hay necesidad de más testigos. El caso está claro». Los dos hombres que acompañaban a Evaristo intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos, Rubén, murmuró apenas audible: «Evaristo, mejor vámonos. No quiero problemas». El otro, Celso, agregó con el rostro desencajado: «Mi familia me necesita, y ya sabes cómo se las gasta ese juez. Si nos metemos más, podemos acabar peor». Evaristo apretó los puños. Sentía que el suelo se le hundía bajo los pies. Había confiado en que la verdad bastaría, pero en ese edificio de piedra, la verdad no tenía peso alguno. Con voz entrecortada les pidió: «Solo les pido que no me dejen solo». Pero los dos dieron un paso atrás, bajaron la cabeza y salieron del lugar sin decir más. El eco de sus pasos alejándose fue como un golpe seco en el corazón de Evaristo. Cuando el campesino quedó solo, el secretario lo miró con sorna. «Le aconsejo regresar a su pueblo y olvidarse de esto. Mientras más hable, más problemas se va a buscar». Evaristo lo observó con una mezcla de rabia y tristeza. No respondió. Caminó hacia la salida con la espalda erguida, aunque por dentro sentía que lo estaban despojando de todo. Al abrir la pesada puerta de madera, el aire caliente de la calle lo golpeó en el rostro. Afuera, el bullicio de los vendedores ambulantes contrastaba con el silencio que lo habitaba por dentro. Bajó la escalinata lentamente, con las manos temblorosas. El ruido de los camiones, el pregón de las vendedoras de nieves y el aroma a tasajo asado en las calles no lograban distraerlo de la idea que le martillaba la cabeza. Estaba solo en una lucha imposible. De regreso al pueblo, cada paso en el camino polvoriento era más pesado. El viento arrastraba hojas secas y el cielo comenzaba a teñirse de naranja. En su pecho, el orgullo de padre lo mantenía de pie, pero la desesperanza lo iba mordiendo. En su casa, Juana lo recibió con mirada interrogante. Él apenas murmuró: «No quieren escuchar. Nadie quiere hablar». Ella lo abrazó con fuerza, y en ese silencio compartido Evaristo entendió que, aunque la comunidad lo abandonara, su familia dependía de él. Afuera, los grillos comenzaban su canto nocturno, y dentro de su pecho nacía una certeza dolorosa. La batalla apenas iniciaba, y sería él contra un mundo entero. Los días siguientes fueron un peso insoportable para Evaristo. En el pueblo, la gente bajaba la mirada al cruzarse con él, como si su desgracia fuera contagiosa. Los hombres que antes compartían mezcal en las fiestas patronales, ahora se excusaban con silencios incómodos, y sin embargo, en medio de esa soledad amarga, comenzaron a surgir voces inesperadas que iluminaron su camino. Una mañana, al salir de la iglesia después de rezar por su hijo, Evaristo fue abordado por Lucía, la maestra rural. Era una mujer joven, de cabello oscuro recogido en una trenza y mirada firme, acostumbrada a caminar kilómetros entre veredas para llegar a la escuelita de adobe donde enseñaba a leer y escribir a los niños de la comunidad. «Don Evaristo», dijo con respeto, «no se quede callado. Mateo es un buen muchacho. Yo lo conozco desde que era niño.
No podemos permitir que lo entierren en una mentira. Evaristo suspiró, dudando. Maestra, ya nadie quiere hablar. Mis propios vecinos me dejaron solo frente al juez. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a alguien que tiene tanto poder? Lucía lo miró con una mezcla de ternura y determinación. Con la verdad. Si el pueblo pierde la voz, nos quedamos sin nada. Yo estoy con usted, aunque me cueste. Ese mismo día, otro aliado se acercó. El padre Tomás, un sacerdote mayor con más de 30 años en la parroquia, conocía bien las luchas de la comunidad. Había visto generaciones enteras partir a Estados Unidos buscando lo que la tierra ya no podía darles. Había oficiado misas bajo amenazas de caciques locales, pero nunca había visto un dolor tan grande como el de ese campesino que peleaba por su hijo. En el atrio de la iglesia, bajo la sombra fresca de los jacarandás, le dijo a Evaristo: «Hijo, sé que sientes que cargas el peso del mundo, pero no estás solo. La justicia de los hombres es frágil, pero la justicia de la comunidad puede ser más fuerte de lo que imaginas». Evaristo lo escuchaba en silencio, con el sombrero en la mano. El sacerdote continuó: «No se trata solo de tu hijo. Se trata de todos los jóvenes que pueden ser víctimas de la misma injusticia. Si nos quedamos callados, mañana lloraremos a otro Mateo». Las palabras del padre se clavaron en el corazón de Evaristo como semillas. No era fácil aceptar ayuda, porque la desconfianza ya lo envolvía. Pero la voz del sacerdote y la firmeza de la maestra despertaron en él un hilo de esperanza. Aquella noche, sentado en el patio de su casa bajo el cielo estrellado, habló con Juana. Hoy la maestra Lucía y el padre Tomás se me acercaron. ¿Quieren ayudar? Juana lo miró con sorpresa. ¿De veras? Pensé que todos nos habían dado la espalda. Yo también lo pensé, pero tal vez todavía haya quienes creen en la justicia. El silencio de la noche fue interrumpido por el canto de los grillos. Juana apretó la mano de su esposo. Evaristo, si ellos están dispuestos a luchar contigo, no les des la espalda. Dios manda ayuda de formas que uno no espera. Por primera vez en semanas, Evaristo sintió que no todo estaba perdido. Recordó las palabras de Lucía: «No podemos permitir que lo entierren en una mentira». Esa frase le daba vueltas en la cabeza como un eco persistente. El juez era poderoso, sí, pero también lo era la voluntad de quienes no estaban dispuestos a agachar la cabeza. En medio de la oscuridad de la injusticia, la maestra y el sacerdote se convirtieron en pequeñas luces. Y aunque esas luces parecían frágiles frente a la sombra del juez Alarcón, Evaristo supo que no podía apagarlas. El camino sería largo y lleno de peligros, pero al menos ya no caminaría solo. Con la ayuda de la maestra Lucía y el padre Tomás, Evaristo comenzó a vislumbrar un camino. No era sencillo. Enfrentarse al juez Valentín Alarcón significaba caminar por un terreno minado. Sin embargo, el amor por su hijo era más fuerte que el miedo, y esa fuerza lo impulsó a aceptar lo que la maestra le propuso una tarde, mientras repasaban cuadernos viejos en la escuelita del pueblo. «Don Evaristo», dijo Lucía bajando la voz, «si los papeles de la corte están cerrados, tenemos que buscar la verdad por fuera. No podemos confiar en lo que ellos presentan. Hay que rastrear a la gente que estuvo esa noche en la ciudad». Evaristo frunció el ceño. «¿Y cómo vamos a lograr eso? Yo apenas conozco a los que venden en el mercado de Oaxaca. Nunca he tratado con gente de allá». Lucía sonrió con calma. «Yo conozco a un par de exalumnos que ahora viven en la capital. Ellos pueden ayudarnos a movernos por los barrios sin llamar demasiado la atención». El padre Tomás, que escuchaba en silencio, intervino con gravedad. «Pero deben ser cuidadosos. El juez tiene oídos en todas partes. Si sospecha que buscan pruebas en su contra, no dudarán en silenciarlos». Evaristo apretó los labios, consciente del riesgo. Aún así, aceptó. Días después viajó con Lucía a Oaxaca capital. La ciudad vibraba con su caos habitual. El sonido de los autobuses, los pregones de los vendedores de tamales, el olor a humo de los anafres en cada esquina. Para Evaristo, acostumbrado al silencio de los campos, aquello era un laberinto abrumador.
Guiados por los contactos de Lucía, llegaron a un barrio marginal donde los callejones eran estrechos y las casas parecían apiladas unas sobre otras. Allí encontraron a don Gregorio, un chofer de taxi que juraba haber visto a Mateo subir a su unidad la noche del robo, pidiéndole que lo llevara de regreso al pueblo. «Lo recuerdo bien», dijo el hombre, un mestizo de cabello canoso y mirada cansada. «Ese chamaco iba apurado porque no quería perder el último camión. Lo llevé hasta la terminal y de ahí tomó el transporte. No pudo haber estado en el robo porque en ese momento ya iba de salida». Evaristo sintió que el corazón se le aligeraba por primera vez en semanas. «¿Está dispuesto a declarar eso?», preguntó con esperanza. Gregorio bajó la mirada y negó con la cabeza. «Mire, yo no quiero problemas. Sé lo que pasa con los que se meten en asuntos del juez. Yo tengo familia, hijos que alimentar. No quiero que les pase nada». Lucía trató de convencerlo, pero la respuesta fue la misma. Salieron del barrio con un sabor amargo en la boca. Tenían la verdad, pero la verdad estaba amordazada por el miedo. Al regresar hacia el centro, notaron que dos hombres los seguían a distancia. Vestían camisas oscuras y caminaban con paso calculado. Evaristo se tensó. Sus manos temblaban mientras apretaba el sombrero. Lucía, fingiendo calma, susurró: «No voltees, caminemos como si nada». Aceleraron el paso hasta perderse entre los puestos del mercado de la Merced, donde el bullicio y el olor a pan dulce recién horneado sirvieron de escudo. No podían confirmarlo, pero sabían que esos hombres no estaban ahí por casualidad. Esa noche, en una pequeña pensión, Evaristo no pudo dormir. Miraba al techo mientras el ruido de los autos llegaba desde la calle. Pensaba en Mateo encerrado, en la sonrisa de su hijo apagándose poco a poco. Se sentía atrapado entre la impotencia y la rabia. Lucía, sentada en la cama de al lado, le dijo con firmeza: «Don Evaristo, lo que vivimos hoy nos confirma que estamos en el camino correcto. Si el juez manda a vigilarnos, es porque teme que descubramos lo que esconde». Evaristo cerró los ojos. Tenía miedo, sí, pero también una certeza creciente. Su lucha ya no era solo por su hijo, era contra un sistema que se alimentaba del silencio. Y él ya no pensaba callar. El regreso a Oaxaca capital fue un tormento para Evaristo. Había guardado cada palabra de los testigos silenciosos, cada mirada de miedo, cada paso apurado para escapar de la sombra del juez. Pero aún con todo ese peso, conservaba un rayo de esperanza, que en la próxima audiencia pudiera demostrar que Mateo no era culpable. La sala estaba llena. El juez Valentín Alarcón entró con la soberbia habitual, el bastón en la mano y una sonrisa irónica en el rostro. El murmullo de la gente se apagó en cuanto él tomó asiento. Evaristo, sentado en primera fila, tenía las manos entrelazadas, sudorosas, mientras miraba a su hijo esposado con la mirada baja. Mateo parecía más delgado, sus ojos ya no brillaban como antes. Cuando llegó el momento de la resolución, el juez habló con un tono calculado que llenó cada rincón. Tras analizar las pruebas presentadas y los testimonios existentes, este tribunal determina que el joven Mateo Echeverría permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso. El corazón de Evaristo se desplomó. Era como si el aire lo hubiera abandonado de golpe. Intentó levantarse para protestar, pero los guardias lo sujetaron con rudeza. «Es inocente», gritó con la voz desgarrada. «Usted lo sabe». El juez apenas lo miró con fastidio. «Guarden silencio o serán desalojados». Los presentes bajaron la cabeza. Nadie osó interceder. La risa breve del juez se perdió entre los papeles que ordenó firmar. Cuando los guardias se llevaron a Mateo, Evaristo intentó alcanzarlo, pero solo pudo rozar sus manos frías por un instante. «Papá», susurró el joven con un hilo de voz, «no te rindas». Ese eco lo acompañó hasta que la puerta de hierro se cerró, dejando tras ella la sombra del encierro. De vuelta en el pueblo, la noticia cayó como un balde de agua helada. Juana rompió en llanto al escuchar la decisión, y su hija pequeña se escondió detrás de ella, incapaz de entender por qué su hermano no volvía a casa.
La milpa de Evaristo lo esperaba, pero él ya no veía el verde de las plantas, solo la negrura de la injusticia. Esa noche, sentado junto al fogón apagado, Evaristo golpeó la mesa con el puño. «¡No puedo más!», gritó con lágrimas contenidas. Le entregué todo al juez. Busqué testigos, llevé pruebas y aún así lo condenó como si fuera basura. Juana lo abrazó con fuerza. «Evaristo, eres el único que puede sostenernos. Si caes tú, caemos todos». En silencio, el padre Tomás llegó a la casa. Había escuchado la noticia y sabía que Evaristo necesitaba más que consuelo. Necesitaba recuperar la fe. Se sentó frente a él y lo miró con ojos serenos. «Hijo, la justicia de los hombres es débil cuando la sostienen intereses sucios. Pero tu lucha no terminó aquí. Cada derrota puede ser el inicio de una victoria más grande». Evaristo lo miró con rabia contenida. «¿De qué sirve luchar si todo está comprado? Si los que deberían escuchar cierran los oídos, ¿qué más puedo hacer?». El sacerdote tomó aire y habló con firmeza. «Seguir de pie. Eso es lo que puedes hacer. Mientras sigas luchando, tu hijo sabrá que no lo abandonaste. Y créeme, Valentín Alarcón no es eterno. Los hombres como él caen cuando menos lo esperan». Las palabras del padre no borraron el dolor, pero encendieron un rescoldo en el corazón de Evaristo. Una voz interior le recordaba que no podía rendirse, no mientras Mateo lo necesitara. Cuando la madrugada llegó, el canto de los gallos anunció un nuevo día. Evaristo se levantó con el rostro cansado, pero la decisión más clara que nunca. La derrota había sido dura, pero no definitiva, y aunque sus rodillas temblaban por dentro, prometió no volver a inclinarse ante el juez. El amanecer en San Miguel del Valle trajo un silencio distinto. No era el habitual canto de los gallos o el murmullo del río cercano lo que dominaba el aire, sino una sensación de tensión, como si todo el pueblo respirara más lento. Tras la derrota en la audiencia, Evaristo entendió que solo no podía ganar esta batalla. El juez era demasiado fuerte, sus manos se extendían desde la capital hasta los pueblos más pequeños, pero si la justicia oficial no escuchaba, la justicia del pueblo debía despertar. Fue Lucía quien lanzó la idea. En la escuela, mientras los niños repasaban las tablas de multiplicar, le susurró a Evaristo con determinación. «Tenemos que reunir a la gente. No en la plaza, no frente a la iglesia. En secreto, como lo hacían los abuelos cuando se enfrentaban a los caciques». Evaristo la miró dudando. «Ya viste cómo se apartaron de mí en el tribunal. ¿Quién va a querer arriesgarse ahora?». La maestra sonrió con firmeza. «Tal vez callaron por miedo, pero en el fondo saben que Mateo es inocente, y saben que lo que hoy le pasa a él, mañana les puede pasar a sus hijos». El padre Tomás se unió a ellos esa misma tarde. La comunidad tiene un arma más poderosa que cualquier juez: la asamblea. Si logramos que hablen, que recuerden que son parte de algo más grande, Valentín Alarcón no podrá tapar todas las voces. Esa noche, bajo un cielo estrellado y con las montañas vigilando desde la distancia, se reunieron en un jacal apartado. La luz de las velas iluminaba los rostros tensos de los campesinos que llegaron poco a poco, con paso cauteloso. Algunos entraban mirando hacia todos lados, como si temieran que alguien los siguiera. Evaristo habló primero. Su voz temblaba, pero cada palabra llevaba la fuerza del dolor y la esperanza. «Hermanos, yo no vengo a pedirles lástima ni a ponerlos en peligro, solo quiero que me escuchen. Mi hijo está preso por un crimen que no cometió. El juez lo sabe y aún así lo condenó. No es solo Mateo, cualquiera de ustedes podría ser el siguiente». Hubo silencio. El chisporroteo de las velas era lo único que llenaba el aire. Finalmente, una mujer mayor, doña Carmen, rompió el mutismo. «Yo vi a Mateo en la cancha esa noche. Mis nietos jugaron con él. Pero cuando vinieron los hombres del juez a preguntar, no quise hablar. Tuve miedo». Su confesión abrió la puerta a otras voces. Un joven levantó la mano. «También yo estaba ahí y lo recuerdo. Pero, ¿de qué sirve? Si hablamos, el juez nos aplasta». Lucía se levantó con la trenza cayendo sobre su hombro.
Sirve para no seguir viviendo con miedo. Sirve para que nuestros hijos crezcan sabiendo que la verdad importa. Las palabras calaron hondo. Poco a poco, los murmullos se convirtieron en acuerdos. Decidieron organizarse como en los tiempos antiguos, con una asamblea comunitaria. Ahí, cada testimonio tendría peso, cada voz sería escuchada. Evaristo sintió un nudo en la garganta al ver cómo, después de semanas de soledad, el pueblo empezaba a unirse. No era una multitud, pero eran suficientes para encender la chispa. No será fácil, advirtió el padre Tomás. El juez tratará de silenciarnos, y debemos estar preparados. Pero si caminamos juntos, la montaña no será tan pesada. Los rostros se iluminaron con una mezcla de miedo y esperanza. Los campesinos, acostumbrados a luchar contra sequías y tierras duras, comprendieron que la lucha por la justicia también requería paciencia y resistencia. Al salir del jacal, el aire fresco de la madrugada les devolvió fuerzas. Evaristo levantó la vista hacia las estrellas y por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. Había dado el primer paso para transformar su dolor en una causa compartida. El acuerdo de la asamblea dio a Evaristo un nuevo impulso. La comunidad lo apoyaba, pero sabían que la lucha debía ir más allá del pueblo. El juez Alarcón tenía tentáculos en todo Oaxaca, y si querían romper ese círculo de poder, debían llevar el caso hasta donde las voces fueran más difíciles de silenciar. Fue Lucía quien propuso el siguiente paso. «Don Evaristo, tenemos que ir a la Ciudad de México. Ahí están las organizaciones de derechos humanos, periodistas y gente que puede escucharnos». La idea lo estremeció. Nunca había viajado más allá de Oaxaca capital. Sus botas estaban hechas para la tierra, no para caminar entre rascacielos. «¿Y cómo voy a hablar yo con esa gente?», preguntó con incertidumbre. «Apenas sé firmar mi nombre». Lucía le puso una mano en el hombro. «No hace falta ser letrado para hablar con el corazón. Su verdad es más poderosa que 1000 discursos». El padre Tomás los bendijo antes de partir. Con un morral lleno de tortillas, frijoles y un par de camisas limpias, Evaristo subió al autobús nocturno rumbo a la capital. Durante el trayecto, miraba por la ventana los paisajes que iban cambiando. Primero las montañas verdes, luego los valles secos, y finalmente las luces infinitas que anunciaban la inmensidad de la Ciudad de México. Al bajar en la terminal, el ruido lo golpeó de inmediato. Claxon de automóviles, pregones de vendedores de café y tamales, gente corriendo en todas direcciones. Se sintió diminuto, como una mazorca perdida en un campo ajeno. Lucía caminaba con seguridad, pero Evaristo avanzaba con el corazón encogido. Fueron primero a una oficina de derechos humanos. El lugar estaba lleno de gente que pedía ayuda. Madres buscando a sus hijos desaparecidos, campesinos despojados de sus tierras, trabajadores explotados. Evaristo esperó horas hasta que lo atendieron. Cuando por fin lo recibió un joven de saco gris, le escuchó con gesto burocrático, tomando notas rápidas en un formulario. «Su caso es grave, señor, pero tenemos cientos similares. Necesitamos pruebas concretas para abrir un expediente formal». Las palabras lo desanimaron. Había recorrido cientos de kilómetros para escuchar la misma exigencia de siempre. Papeles, documentos, pruebas que él no tenía. Salió de la oficina con el sombrero en la mano y los hombros caídos. Lucía intentó animarlo. «No se desespere. A veces la burocracia es así, pero aún hay otras puertas que tocar». Y fue en una de esas vueltas, caminando cerca del Zócalo, cuando la casualidad les tendió un puente. Un joven periodista, Daniel Ríos, los escuchó discutir en la calle. Daniel era de Oaxaca, pero trabajaba para un medio nacional en la capital. Su curiosidad lo llevó a detenerse. «Perdón, ¿ustedes dijeron el nombre del juez Valentín Alarcón?», preguntó con interés. Evaristo lo miró con recelo. «¿Y qué si lo dije?». Daniel sacó una libreta. «He investigado a ese hombre. Tiene fama de intocable, pero hay rumores de negocios turbios y despojos de tierras. Nadie se atreve a hablar en público.
Si usted quiere, yo puedo contar su historia. Evaristo dudó. Hablar significaba exponerse aún más. Pero recordó a Mateo en la celda, recordando su voz quebrada diciendo, «No te rindas». «Si con eso mi hijo sale libre, cuente lo que quiera», respondió con firmeza. El periodista asintió. «No será fácil. Publicar algo contra él me pondrá en la mira también. Pero la verdad merece ser contada». Esa noche, en una pequeña fonda, Evaristo compartió su historia desde el inicio. Daniel tomaba notas febrilmente, mientras el campesino hablaba con la sencillez y la fuerza de quien solo busca justicia. Cuando terminó, Daniel lo miró a los ojos. «Su voz no se va a perder en el silencio. Le prometo que la gente sabrá quién es Evaristo y qué le hicieron a Mateo». En el corazón del campesino volvió a encenderse la esperanza. La ciudad, aunque hostil y enorme, le estaba dando un nuevo aliado. El primer artículo de Daniel Ríos apareció un lunes temprano en un periódico digital de circulación nacional. El título era contundente: «Campesino oaxaqueño enfrenta corrupción judicial. La lucha de un padre por su hijo inocente». En pocas horas, la nota comenzó a compartirse en redes sociales. Fotografías de Evaristo con el sombrero en la mano y el rostro endurecido por la injusticia se volvieron símbolo de resistencia. En San Miguel del Valle, los vecinos que antes lo miraban con recelo, ahora lo buscaban para darle una palmada en el hombro. «Leímos su historia, don Evaristo», le dijo un joven en el mercado. «No sabía que todo eso estaba pasando. Tiene razón. Si no lo apoyamos, mañana nos tocará a nosotros». Por primera vez en mucho tiempo, el campesino sintió que la soledad empezaba a romperse. La voz del pueblo se expandía más allá de las fronteras del valle. Mientras tanto, en la oficina del juez Valentín Alarcón, la noticia cayó como una bofetada. Con el periódico impreso sobre el escritorio, golpeó la mesa con rabia. «¿Quién se atrevió a publicar esto?», rugió. Un asistente, nervioso, respondió: «Un periodista joven, Daniel Ríos, dice que habló con el campesino directamente». El juez sonrió con desprecio. «Muchacho ingenuo, no sabe con quién se metió». Ese mismo día, hombres al servicio de Alarcón comenzaron a rondar la redacción donde trabajaba Daniel. No era un ataque directo, pero el mensaje era claro. Lo vigilaban. El periodista lo notó y llamó a Evaristo para advertirle. «Don Evaristo, el juez no se va a quedar quieto. Si publicamos más pruebas, la presión aumentará. ¿Está seguro de seguir?». El campesino apretó el sombrero contra el pecho. «Mi hijo sigue preso. ¿Qué otra opción tengo?». En Oaxaca capital las cosas también cambiaban. Estudiantes universitarios empezaron a organizar pequeñas marchas con pancartas que decían «Justicia para Mateo» y «No más corrupción en los tribunales». Las redes sociales amplificaban cada imagen, y pronto la voz de Evaristo llegó hasta comunidades indígenas de Chiapas y Guerrero que enviaron mensajes de apoyo. Lucía, emocionada, le mostró a Evaristo los comentarios en Internet desde la computadora de la escuela. «Mire, hasta en Monterrey están hablando de usted. Su lucha ya no es solo local». Él miraba la pantalla sin comprender del todo la magnitud. «Nunca pensé que mi dolor se escucharía tan lejos», murmuró, pero junto a la esperanza crecía el peligro. Una tarde, cuando regresaba del campo, Evaristo encontró la puerta de su casa entreabierta. Adentro todo estaba revuelto: las sillas tiradas, los trastes rotos, los papeles esparcidos por el suelo. Juana lloraba abrazando a su hija pequeña. «Vinieron hombres, preguntaban por usted», dijo entre sollozos. «Dijeron que se calle si quiere ver a Mateo con vida». Evaristo sintió que la sangre le hervía. El miedo se mezclaba con una furia imposible de contener. «Ya no basta con que me persigan a mí, ahora se meten con mi familia». Esa noche reunió a Lucía y al padre Tomás en la iglesia. Con voz firme les contó lo sucedido. «El juez quiere callarnos, pero si retrocedemos ahora, todo lo que hemos hecho no servirá de nada». El sacerdote lo miró con gravedad. «Hijo, lo que enfrentas no es un pleito personal, es una lucha contra un monstruo que devora comunidades enteras. Pero recuerda, la oscuridad teme a la luz.
Si tu voz incomoda, es porque ilumina. Las palabras resonaron en el corazón de Evaristo. Comprendió que cada amenaza era también una confirmación de que estaba tocando la herida más profunda del poder corrupto. Cuando salió al patio de su casa y miró el cielo estrellado, se prometió que no callaría. La voz que había nacido en su garganta ahora pertenecía a muchos, y aunque el juez intentara sofocarla, ya había comenzado a expandirse como un fuego imposible de apagar. El eco de la publicación de Daniel seguía expandiéndose, pero cada palabra tenía un precio. Evaristo lo descubrió cuando una tarde llegó a la escuelita del pueblo y encontró las ventanas destrozadas, los pizarrones manchados de pintura y los libros tirados en el suelo. Lucía estaba allí, recogiendo los cuadernos con las manos temblorosas. «Vinieron en la noche», explicó con voz rota. «Dejaron un mensaje en la pared. Cállense o lo pagarán». Evaristo sintió un nudo en el estómago. Miró alrededor. Pupitres rotos, dibujos de los niños pisoteados, la ilusión de aprender hecha pedazos. «Lucía, perdóneme. Por mi culpa usted está sufriendo esto». Ella lo interrumpió con firmeza. «No me pida perdón. Sabíamos que este camino no era fácil. Si ellos hacen esto, es porque tienen miedo. Y cuando el poder tiene miedo, es porque la verdad está más cerca que nunca». El padre Tomás llegó poco después con el ceño fruncido. «No basta con reparar lo que destruyen», dijo con tono grave. «Debemos mostrarles que no nos van a callar». Pero en el corazón de Evaristo el miedo crecía. Esa misma noche, Juana lo encaró en la cocina con lágrimas en los ojos. «¿Hasta dónde, Evaristo? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Ya tocaron la escuela. Mañana puede ser nuestra casa, o peor, nuestra hija». Él bajó la cabeza. Sabía que su esposa tenía razón. Cada paso que daba ponía en riesgo a quienes amaba. «No quiero que les pase nada», murmuró. «Si algo les llega a suceder, no me lo perdonaría». Juana lo tomó de la camisa con fuerza. «Entonces dime, ¿vale la pena arriesgar la vida por esto? ¿Por una lucha que parece imposible?». La pregunta lo atravesó como una lanza. Durante horas no pudo dormir, escuchando el ladrido lejano de los perros y el murmullo del viento entre las tejas. En su mente, la duda lo acosaba. ¿Estaba arrastrando a su familia hacia un abismo? Al día siguiente, fue a ver a Mateo en la prisión. Lo encontró sentado en el rincón de la celda, con la mirada cansada. Al verlo, el muchacho se levantó con esfuerzo. «Papá, ¿cómo está mamá? ¿Y mi hermana?» «Bien, hijo, te extrañan. Todos te extrañamos». Mateo lo observó con atención. «Papá, lo veo en sus ojos. Usted está cansado». Evaristo tragó saliva. «Es que siento que cada paso que doy pone en peligro a los que amo, y ya no sé si vale la pena». El joven lo tomó de la mano, a través de los barrotes. «Claro que vale la pena. ¿O quiere que su hijo sea recordado como un ladrón? ¿Quiere que los demás crean que no tuve el valor de defender mi nombre?». La voz de Mateo, aunque débil, tenía la fuerza de la dignidad. «Prefiero morir sabiendo que luché por la verdad, que vivir condenado por una mentira». Evaristo lo abrazó con los ojos humedecidos. Al salir de la prisión, el cielo estaba gris y la lluvia ligera comenzaba a mojar las calles. Cada gota le recordó que, aunque la tormenta parecía interminable, la tierra siempre encontraba la manera de renacer. Esa noche, frente a Lucía y el padre Tomás, habló con firmeza. «Ya lo decidí. No voy a dar un paso atrás. Si tengo que arriesgar mi vida, que así sea. Pero no dejaré que destruyan a mi hijo». El sacerdote asintió en silencio y la maestra lo miró con orgullo. Sabían que el costo de la verdad era alto, pero también que el precio de callar era mucho peor. El eco de las amenazas ya no bastaba para detener al pueblo. Tras el ataque a la escuela y la tensión en la cárcel, la comunidad decidió que era momento de hacerse escuchar, más allá de las asambleas secretas. Lucía fue la primera en proponerlo. Si la capital supo de la historia por la prensa, ahora debe vernos en las calles. No como individuos aislados, sino como un pueblo unido. Evaristo dudó. Recordaba cada mirada de miedo, cada silencio cómplice. Pero esa noche,
Al ver a su hija dormida abrazada a un muñeco de trapo, comprendió que la verdadera herencia no eran las tierras ni la milpa, sino la dignidad. El padre Tomás bendijo la decisión. Que marchen sin violencia, con la frente en alto. Así lo hacían nuestros mayores cuando pedían justicia. La noticia corrió rápido entre los valles. Campesinos de pueblos vecinos se unieron. En pocos días, Oaxaca capital vio llegar columnas de hombres y mujeres con huipiles bordados, sombreros de palma y pancartas improvisadas que decían: «Justicia para Mateo, no más jueces corruptos». El sonido de los tambores y las flautas acompañaba el paso firme de la gente. Evaristo caminaba al frente con Lucía a un lado y el padre Tomás detrás. Nunca se había sentido tan fuerte y al mismo tiempo tan vulnerable. Cada paso era un reto al poder del juez, pero también un acto de fe en la fuerza de la comunidad. Los medios locales comenzaron a cubrir la marcha. Daniel Ríos caminaba entre la multitud, tomando fotos y grabando testimonios. El rostro de Evaristo se convirtió en el emblema de la resistencia. Un campesino que no pedía limosna, sino justicia. En la plaza central, frente al Palacio de Gobierno, Evaristo tomó la palabra. Su voz, acostumbrada a dar órdenes en el campo, se elevó firme y clara. «No estoy aquí solo por mi hijo. Estoy aquí por cada campesino que ha sido humillado, por cada joven acusado sin pruebas, por cada madre que llora en silencio. El juez Valentín Alarcón cree que somos débiles, pero hoy le demostramos que no estamos solos». Los aplausos y gritos de apoyo resonaron como un trueno. La ciudad no recordaba una movilización campesina de tal magnitud en años. Esa misma tarde, en el tribunal, el juez Alarcón recibió informes de la protesta. Se reclinó en su silla y sonrió con desprecio. «Que griten lo que quieran. La ley está de mi lado», dijo con arrogancia. Pero cuando la noticia llegó a los medios nacionales, su sonrisa se volvió más rígida. Sabía que la atención pública era peligrosa. Entre más miradas, menos margen para sus maniobras. Días después, se convocó a una nueva audiencia. El salón estaba lleno, no solo de funcionarios y abogados, sino también de campesinos que viajaron horas para apoyar a Evaristo. El juez entró con la misma soberbia de siempre, pero esta vez encontró un murmullo constante que no pudo silenciar del todo. Cuando le dieron la palabra, Evaristo no se limitó a suplicar. Lo miró directo a los ojos y dijo con voz firme: «Suelte a mi hijo y le juro que lo haré caminar». La frase cayó como un golpe seco en la sala. Algunos contuvieron la respiración, otros se miraron incrédulos. El juez soltó una carcajada altanera. «¿Hacerme caminar?», repitió entre risas. «Usted no entiende con quién se enfrenta». Pero el murmullo del pueblo no se apagó. La gente comenzó a repetir en voz baja: «Justicia para Mateo». Era un susurro creciente, como el viento que anuncia la tormenta. Evaristo sabía que no había ganado nada todavía, pero también que algo había cambiado. Por primera vez, el juez ya no reía desde la seguridad absoluta del poder. Reía para ocultar que la resistencia había comenzado a sacudirlo. El eco de las risas del juez seguía rebotando en las paredes del tribunal cuando ocurrió lo impensable. Valentín Alarcón, aún con la sonrisa altanera en el rostro, se inclinó hacia adelante como si buscara acomodarse mejor en su asiento. Pero sus manos comenzaron a temblar y un gesto extraño de incomodidad apareció en su rostro. Al principio muchos pensaron que era otra de sus poses teatrales, un intento de burlarse aún más de Evaristo. Sin embargo, la expresión de burla se desfiguró en un rictus de esfuerzo. ¿Qué me pasa?», murmuró entre dientes mientras intentaba mantener la compostura. Los murmullos crecieron en la sala. Evaristo lo miraba incrédulo. El hombre que se creía intocable, de pronto parecía frágil. Las piernas del juez comenzaron a moverse sin control, como si un espasmo lo obligara a levantarse contra su voluntad. La silla rechinó, y él se aferró al escritorio con torpeza. «Señor juez», exclamó uno de los secretarios, corriendo a sostenerlo. Pero Alarcón, en un movimiento brusco, se incorporó tambaleante.
El público contenía la respiración. Aquella risa soberbia había desaparecido, sustituida por un jadeo torpe y una mirada descompuesta. Evaristo no pronunció palabra. No era momento de gritar victoria ni de burlarse. En su interior, una mezcla de sorpresa y desconcierto lo mantenía en silencio. El juez intentó hablar, pero su voz se quebró. «Estoy bien», balbuceó, como si quisiera mantener la autoridad. Sin embargo, su cuerpo lo traicionaba. Las manos le temblaban, la frente sudaba copiosamente y el color de su rostro pasaba del rojo al pálido en segundos. Finalmente, dio un paso en falso y casi cayó al suelo, sostenido apenas por 2 guardias. El murmullo en la sala se transformó en un caos contenido. Algunos espectadores se persignaban, otros cuchicheaban sobre maldiciones, mientras los más atentos entendían que aquello no era obra de fuerzas sobrenaturales, sino de un cuerpo deteriorado por años de excesos y tensiones. Lucía, que observaba desde el fondo, murmuró: «No es poder lo que sostiene a ese hombre, es soberbia, y la soberbia siempre termina por quebrar al más fuerte». Los médicos fueron llamados de inmediato. Lo sacaron de la sala casi a rastras, mientras él seguía murmurando frases incoherentes, intentando ordenar que la audiencia continuara. Pero ya nadie lo obedecía. El peso de su autoridad se derrumbaba junto a su cuerpo tembloroso. Evaristo, todavía de pie, sintió una oleada de pensamientos contradictorios. Una parte de él quería creer que aquello era justicia divina, un castigo inmediato por los abusos cometidos, pero otra parte, más serena, comprendía que lo que ocurría era un simple recordatorio de la fragilidad humana. El padre Tomás, acercándose a su lado, le susurró con calma: «Hijo, no confundas lo que ves. No es tu grito lo que lo hizo caer, sino el peso de su propia corrupción que carcome desde adentro». Evaristo asintió, con la mirada fija en la puerta por donde se habían llevado al juez. «Tal vez, pero de algo estoy seguro. Hoy lo vi por primera vez como un hombre, no como un monstruo intocable». En la sala el ambiente se transformó. La gente comenzó a comentar que el poder del juez no era eterno, que incluso el más soberbio podía tambalear. Los murmullos ya no eran de miedo, sino de expectativa. Daniel Ríos, presente con su libreta en mano, no perdió detalle. «Este es el principio del fin para él», dijo en voz baja, mientras escribía furiosamente. Cuando la sesión fue suspendida y todos comenzaron a salir, Evaristo se quedó un momento en silencio, observando el estrado vacío. No había ganado la libertad de su hijo todavía, pero algo había cambiado de manera irreversible. El juez ya no era invencible, y esa grieta, pequeña pero evidente, sería la primera señal de que la justicia podía abrirse paso. El estrado vacío del tribunal quedó como un símbolo que nadie pudo ignorar. El juez Valentín Alarcón, hasta entonces un hombre intocable, había sido sacado tambaleante frente a todos. La noticia se propagó más rápido que cualquier sentencia. El todopoderoso juez había caído enfermo en plena audiencia. Los periódicos de Oaxaca capital no tardaron en publicar titulares: «Juez Alarcón sufre crisis en pleno juicio». En redes sociales, los videos grabados a escondidas mostraban el momento en que sus piernas se movían sin control y los guardias lo sacaban casi cargando. La imagen se convirtió en un meme, pero también en una grieta en su figura de autoridad. Mientras el juez permanecía hospitalizado bajo estricta vigilancia, los enemigos que había acumulado en su carrera vieron la oportunidad de golpearlo. Daniel Ríos recibió filtraciones de funcionarios menores, contratos fraudulentos, expedientes manipulados, despojos de tierras indígenas disfrazados de proyectos de desarrollo. El periodista escribió con una mezcla de adrenalina y miedo. «Aquí está, don Evaristo», le dijo mostrando los documentos. «No es solo la inocencia de Mateo lo que vamos a probar, es toda la red de corrupción que el juez tejió durante años». Evaristo escuchaba con los ojos entrecerrados. «Entonces no es un hombre fuerte, es un hombre podrido». Lucía, que estaba a su lado, añadió:
y lo que está podrido siempre termina cayendo, aunque tarde. El padre Tomás, más prudente, advirtió: recuerden que un árbol enfermo puede aplastarnos cuando caiga. Debemos estar preparados. En los pasillos del hospital donde Alarcón se encontraba, el ambiente era tenso. Guardias impedían el acceso a cualquiera que quisiera visitarlo, mientras familiares evitaban hablar con la prensa. Los rumores crecían: que había sufrido un derrame, que los nervios lo traicionaban, que su propio cuerpo lo castigaba por sus excesos. Mientras tanto, el expediente de Mateo comenzó a moverse de manera inesperada. Sin la mano firme del juez que controlaba todo, otros magistrados revisaron el caso y detectaron irregularidades evidentes: testimonios falsos, pruebas fabricadas, contradicciones en las declaraciones. Fue entonces que llegó la noticia que Juana había esperado con lágrimas contenidas. Mateo será liberado provisionalmente mientras se reabre la investigación. La noticia recorrió el pueblo como un rayo. La gente salió a las calles, los cohetes estallaron en el cielo y las campanas de la iglesia repicaron como en fiesta patronal. Evaristo abrazó a Juana con fuerza y por primera vez en meses sintió el peso de la esperanza real. Días después, cuando al fin vio a su hijo salir por la puerta de la prisión, el corazón se le encogió. Mateo estaba más flaco. Sus ojos tenían un cansancio prematuro, pero su sonrisa seguía intacta. «Papá», dijo con voz quebrada, «sabía que no me dejaría aquí para siempre». Evaristo lo estrechó contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas le mojaban la camisa. «Nunca, hijo, jamás». Pero la alegría se mezclaba con cautela. Sabían que el proceso no había terminado. El juez seguía vivo, aunque debilitado. Y sus aliados no se quedarían de brazos cruzados viendo cómo todo se desmoronaba. Esa noche, en la mesa familiar, Lucía y Daniel hablaron con franqueza. «La liberación de Mateo es una victoria, pero no definitiva», explicó el periodista. «Si Alarcón se recupera, intentará vengarse. Tenemos que asegurarnos de que no vuelva a tener poder». Evaristo escuchó en silencio, acariciando la cabeza de su hijo. «No me importa lo que venga», dijo con voz firme. «Ya aprendí que un hombre no se mide por el miedo que carga, sino por lo que está dispuesto a perder para defender lo justo». En el hospital, mientras tanto, el juez miraba el techo blanco con los labios apretados. Sabía que su imperio se tambaleaba, pero en su interior la rabia crecía como una llama oscura. El pueblo celebraba, pero la batalla apenas entraba en su etapa más peligrosa. La liberación de Mateo encendió al pueblo entero. Las calles de San Miguel del Valle se llenaron de flores, música de banda y cohetes que estallaban como si fuera día de fiesta. Pero en medio de la alegría había una certeza compartida: la lucha no había terminado. El juez Alarcón seguía vivo, y aunque debilitado, aún conservaba influencias. Evaristo lo sabía. Esa noche reunió a Lucía, Daniel y el padre Tomás en su casa. Mateo, sentado junto al fogón, escuchaba atento. «Hoy celebramos», dijo Evaristo con voz firme. «Pero no podemos confiarnos. El juez puede levantarse otra vez, y si lo hace, vendrá con más rabia». Daniel asintió, abriendo una carpeta llena de papeles. «Las investigaciones ya no se pueden ocultar. Tenemos pruebas suficientes. Propiedades adquiridas con dinero ilícito, contratos amañados, despojos de tierras disfrazados de proyectos. Los medios nacionales lo tienen en la mira». Lucía intervino con decisión. «La justicia del gobierno es lenta y muchas veces se acomoda al poder. Pero la justicia del pueblo no espera. Tenemos que mostrarle a todos que este hombre ya no tiene autoridad moral». El padre Tomás los observó en silencio y finalmente habló. «Entonces, hagamos lo que hicieron nuestros abuelos cuando los caciques abusaban. Un juicio comunitario. No tiene fuerza legal, pero sí tiene la fuerza de la dignidad». La idea encendió a todos. Días después, la plaza central del pueblo se llenó de gente. Campesinos, maestros, comerciantes y jóvenes llegaron de comunidades cercanas. No había estrados lujosos ni togas, solo un templete de madera adornado con mantas bordadas. En el centro,
una mesa sencilla con un micrófono prestado. Evaristo tomó la palabra primero. Su voz se alzó entre el murmullo expectante. El juez Valentín Alarcón nos robó más que tierras y dinero. Nos robó la confianza en la justicia. Hoy, frente a ustedes, vamos a decir lo que el poder quiso callar. Uno a uno, los campesinos dieron su testimonio. Una mujer denunció cómo el juez había firmado la expropiación de sus parcelas para entregarlas a un empresario. Un joven relató cómo su hermano fue encarcelado injustamente por no pagar sobornos. Los relatos se sucedieron, y cada palabra caía como piedra sobre la imagen de Alarcón. Daniel registraba todo con su cámara. Sabía que esas voces serían imposibles de silenciar cuando se difundieran. Mateo también pidió hablar. Su cuerpo aún reflejaba el encierro, pero su voz fue clara. No quiero que me recuerden como una víctima. Quiero que me recuerden como alguien que se levantó con su pueblo para demostrar que la verdad siempre encuentra salida. Los aplausos retumbaron en la plaza. Lucía, con lágrimas contenidas, lo abrazó. En medio de la multitud, el padre Tomás levantó la mano y pronunció un veredicto simbólico. En nombre de esta comunidad, declaramos que Valentín Alarcón ya no es juez de nuestro pueblo. Podrá conservar su silla en la capital, pero aquí, ante nosotros, ha sido destituido. La gente estalló en vítores y palmas. El repique de las campanas acompañó el momento. No era un juicio legal, pero sí un acto de dignidad colectiva. Evaristo miró a su hijo y a su esposa, sintiendo el corazón ligero por primera vez en meses. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero ya no lo haría solo. Ahora tenía detrás a un pueblo entero que había recuperado la voz. Mientras la tarde caía y los rayos dorados bañaban la plaza, Daniel se acercó a Evaristo. «Esto que pasó aquí, don Evaristo, no se va a quedar en estas calles. El país entero sabrá que un campesino se levantó contra un juez corrupto, y no cayó». Evaristo asintió en silencio. El aire olía a mezcal y pólvora de cohetes, a celebración y a esperanza. Y en ese instante entendió que la verdadera justicia no la dictaban los tribunales, sino la voluntad del pueblo cuando decide no volver a callar. Los días posteriores al juicio comunitario fueron distintos en San Miguel del Valle. El aire parecía más ligero, como si las montañas que rodeaban el valle hubieran decidido compartir parte de su fuerza con la gente. Las calles se llenaron de sonrisas y abrazos, y el nombre de Mateo ya no se mencionaba con lástima, sino con orgullo. En su casa, Evaristo observaba a su hijo mientras reparaba una vieja herramienta de campo. El muchacho había perdido peso en prisión, pero sus manos volvían a trabajar con la misma firmeza de antes. Juana los miraba a ambos con ojos húmedos, como si cada movimiento cotidiano fuera un regalo. «Papá», dijo Mateo de pronto, rompiendo el silencio. «Pensé que nunca volvería a sentir el sol en la cara. Si no fuera por usted, me habría resignado a vivir como un culpable más». Evaristo lo miró fijamente y respondió con voz baja pero segura: «Hijo, yo no caminé solo. El pueblo se levantó conmigo. Lucía, el padre Tomás, Daniel, todos me dieron fuerzas cuando pensé que no quedaba nada». Mateo bajó la mirada conmovido. «Entonces no solo me salvaron a mí, nos salvaron a todos». El padre Tomás visitó la familia días después. Al entrar, levantó la mano en señal de bendición y dijo: «No olviden lo que aprendimos. La justicia no se pide como limosna, se construye con unidad». Lucía, siempre firme, añadió: «El juez puede haber perdido poder, pero vendrán otros como él. Debemos estar listos para enfrentarlos con la misma voz». Evaristo asintió. Comprendía que lo vivido no era un final, sino un comienzo. La semilla de la resistencia había germinado y no había fuerza capaz de arrancarla. En el pueblo, las historias corrían de boca en boca. Los ancianos relataban a los niños cómo un campesino desafió al juez más temido de Oaxaca, y en cada relato las palabras resonaban como una enseñanza. Nunca caminen con la cabeza baja, porque la dignidad vale más que el miedo. Daniel, por su parte,
publicó un libro meses después narrando todo lo ocurrido. En la portada, una imagen sencilla, un sombrero de palma sobre la tierra. El título decía, La voz del pueblo, el caso de Mateo. El libro recorrió universidades, comunidades y foros, convirtiendo la historia de Evaristo en símbolo de resistencia campesina. El juez Alarcón, debilitado y sin respaldo político, fue destituido oficialmente tras una investigación federal. Sus bienes mal habidos quedaron al descubierto, y aunque nunca enfrentó cárcel como muchos esperaban, su nombre quedó manchado para siempre. El poder que tanto ostentó se desmoronó en silencio, como una estatua que se quiebra con el paso del tiempo. Una tarde, mientras caminaban por la milpa, Mateo le preguntó a su padre, ¿valió la pena todo lo que pasamos? Evaristo miró el horizonte, donde el sol caía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. Sí, hijo, porque aprendimos que un hombre solo puede ser vencido si se rinde, y nosotros no nos rendimos. El viento agitó las hojas de maíz, como si la tierra misma confirmara sus palabras. Querido oyente, esta historia nos recuerda que la justicia no siempre llega de arriba. Muchas veces nace desde abajo, en las manos callosas de quienes trabajan la tierra, en las voces que se niegan a guardar silencio. Si esta narración te conmovió, te invito a suscribirte al canal. Historias como la de Evaristo y Mateo merecen seguir siendo contadas, porque mantienen viva la llama de la dignidad. Y antes de irte, no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Ahí encontrarás otra historia que, como esta, muestra que la verdad y el valor siempre encuentran su camino.